Dale, Colo, va. Tranquilo. Bien, Colo, bien, bien probado, dale. Bien, Colo, bien, dale. Valen está viniendo al torneo solo cuando viene el novio. El otro día vino y jugaba. Falta. Yo porque como viste está en la toma del orto tal vez viene tipo capi. No, ahora está acá porque está haciendo esa cosa que tiene que hacer Los medios. los medios, no me acuerdo cómo. Yo lo pensé que lo hacía tipo lejos. No, porque vos das una lista de los lugares y bueno, tenés que tener ojete que te toque. Ah. A ella le tocó, literal está a 30 metros de mi casa. Ah, claro, acá al final no se fue la loma del orto. Acá en el Parque Saavedra, ¿viste? Sí. Hay un puestito de ahí de salud, no sé qué. Y está ahí. Está los, creo que domingos y feriados. Pero no es como un trabajo, o sea, no es tipo trabajo, no es algo como una prueba, por así decirlo. O sea, me refiero a que le pagan o no le pagan. Creo que algo tiene que recibir si está ahí desde el gobierno. Ni idea. Pues si no, sí, vos decís que es como para experiencia. No es tanto por experiencia, sino como, bueno, o sea, te querés recibir, tenés que probar que... ¡Más agresivo ahí, che! ¡Dale! Cortón acaba de ser igual. Cortón en tiene ese chabón, No, es enfocada. Vos podés creer que es enfocada. Va a parecer que no sé. Qué terrible. Pero lo que me refiero es como si es como algo que es obligatorio, ¿viste? Sin eso no se pueden recibir. Claro. Pueden tranquilamente no pagarlo porque es como un examen, por así decirlo. Entre Puede comillas, ser. una prueba más. Sí, porque sí, creo que tienes razón, porque More ayer Sí, a ver, me gusta, ¿no? me encanta, como mi frase favorita, te digo. ¿Por qué? ¿Por qué? La 8. No, pues medio More me dijo que le había tocado uno que era también los tipos Una vista. Acá estaba, Acá. Sí, gracias. Esa es chiquita. ¿Qué? Son agresivos. No, para, estás diciendo, More te dijo. Te había tocado también una cosa así, pero ella después se va a ir de viaje y creo que tiene para hacer 2 faltas nada más. Sí. Y la recagaban los días que le tocaba. Porque le tocaba domingo y feriados. Y creo que justo tenía un feriado y iba a tener que faltar. Así que sí, tenés razón. Jotita, estoy. Por primera vez. Mirá que linda la foto que le acabo de sacar al espejo del gol. Mira, para nada quemada, para nada blanca. Baja. ¿Cómo se llama ese? ¿Qué hacen los chicos? O sea, calculo que lo sabes Pasantía, porque... creo. Esa, la pasantía que Pasantía. hacen el último año. Sí. No, pero estamos hablando de que no sabíamos si les pagaban o no.
es tipo, nosotros le hicimos laburar gratis, porque literal hacer lo que hace un médico, vas al hospital, y cuando vas más a la facultad de animación al hospital, Sí, sí, sí. Claro. y literal laburar. Dale, venga, dale, subilo. Ay, Félix, no te pagas. Pero eso es como una prueba para ver si funcionas como médico o como es. No, es la Para práctica, ganar experiencia. Es la práctica, claro, exactamente, para ganar experiencia y después largarte ya a la laboración. Porque te piden sí o sí ese año de experiencia para que te den el título. Para que te den el título, hacer lo que querés. Yo estoy en eso ahora. Sí. Termino en mayo. ¿Dónde estás haciendo eso? Ahora estoy en Villa Urquiza, en una salita, con un cesante. Y el mes que viene termino la pediatría. ¿Vas a seguir pediatría? No, voy a hacer Y también te toca para la pasada pasantía, no sé qué tiene eso. Vos no elegiste. No, son las generales, fisioterapia, clínica, instrumento obstetricia, pediatría, y nada de eso. Son las generales. Santi, ¿no estás haciendo eso por el Chabuco? Pero no te pagan, ojalá te pagan. Sí. Porque literal cumplí un horario. ¿Santo? Claro, de laburo. No, esa no sé. Tipo, vamos a las 8 de la mañana y estamos hasta las 4 de la tarde. Todos los días. Ah, todos los días. ¡Fue! Todo esto short. No está. El que está pasando la pelota Santino. Una pelota del otro lado. No, uno. Es la que está allá. Ah, ya Ya hay una cosa. Traje pantalón largo para la noche. ¿Qué? Traje un pantalón largo para la noche. Bueno, está fresco ahora, o sea, ahora está para largo. O sea, Pero me da fiaca. vos te trajiste un uso bien, grueso. Igual tengo una campeona larga. ¡Se fue esa pelota! Todavía no salió a la cancha, ese todavía no está dentro del auto. Pero ya. Opa. Sí, buenísimo. Literal. Lo compré por el torneo. Ah, ese de 5. Acá no creo que tanto. O sea, está fresco con él, pero dudo que se ponga tan helado como en ese de 5. Como el gallo que viste Claro. acá, siempre hay cosas. Bien. Todo esto. Patas frías por más media. Eso, toquen, eso. Creo que quedaron ahí. Dale, Lido, dale. Un cauchito nutritivo. Ahí. Molesta ahí. Una a uno. Cambio, juez, a la próxima. ¿Me pasaste a La tiró para afuera. La pata. ¿Eh? Bueno, vos no, que todo el mundo dice yo. Yo digo George. Pasa que para mí cuando digo Jorge como que siento que es nombre de viejo.
Ay, por eso, George es más. Sí, pasa que mi viejo se llama Jorge. Entonces yo ya cualquier persona que... Pasa que mi viejo le dice George. Ah, Entonces para mí como que con los dos igual es como de viejo. claro. Pero porque no mi viejo nada más. Ahora es medio nombre. Y ya sobran. Claro. Que bueno, el primer nombre de Sala. Quiero ver si tiene la tele. ¿El nombre de quién? ¿De tu amigo? Sí, Alfredo es muy de grande. Sorprende el nombre de Alfredo. Ya sos viejo. Ya sos viejo. Es que hay nombres que es como dale. Bueno, uno de mis ex se llama José Luis Félix. Es horrendo. José, aparte viene como. Hay miles de José Luis. Sí, pero creo que el Félix es porque había un José Luis Félix que es futbolista o algo. No tengo idea quién, la verdad que poco se le prestó Félix, el atención. brasileño. Digo que sí, por favor. Diseño gráfico. La que tiene los. Bueno, Una cosa de Avenger. Hay una cosa sobre corriente. Córdoba. Va en el segundo ahora. Primero, segundo. Está raro. Pasa que tengo que terminar de rendir unas de segundo cuatrimestre. Ya las tengo. Sí. Y ahora empiezo algunas materias del segundo cuatro y otras del tercero. No, porque he cuidado. Entonces, Sushi, privada. la que fue... tres. Sí, bueno. Ya los dos, aparte ya puedo empezar a laburar de eso. Así que tengo que meter ahí con ganas. Ya. El otro día rendí, en estos días rindo dos más. Avenger 1. Sí. Tuve que rendir unos finales para dar de baja unas materias, para ya está, cerrar unas materias. Y las cerré con 10, todas. Muy bien. Sí. Estoy con el promedio 9.50. Soy capa, ¿qué querés que te diga? libros. ¿Qué querés que te diga? Libros creo que no, pero bueno. Epa. Pues me quedo mucho en la compu, no soy muy tipo. Está bueno, pero ponerle, hay veces que pasan 10 horas sumado al laburo de fotografía, 15, que tal vez solo tomé 2 cafés, 3, 4 cafés, y eso fue todo lo que hice todo el día, ¿entendés? Como que es un poco preocupante, pero bueno. Creo que el choque no se al mismo tiempo y bueno. Yo lo usaba ayer. ¡Con el medio, Polo! La paso en el medio y la dejo pasar. Yo quiero ver si otra me la Sí, el árbitro que te cobra gol. Ey, Polo. Dale. Juan. De los árbitros seguro el que más quilombo suele tener, ¿quién es?
¿No era el pescecito? Talo. Sí. Pelado. De medio. Mételo, Mati, Mati. O sea, las pocas veces que lo vi siempre tipo... Vamos ahí, ahí. Pero el Choco siento que es como más... Sí, porque... O sea, siento que lo evita más, como no me rompan las bolas. Sí. Tata. Y Creo la corta ahí. Creo que él ya tarjetea de entrada Claro. y ya está. Y quedan ahí piso. Sí. La Muy sigue. permisivo, muy producido y no puede ser rosca. Onda, no tiene que hablar. Sí, nada. Es el primer tiempo, vuelta. Guido, tenés que estar de tu banda. Vamos ahí. Ganamos ahí. ¡Ey! Maricón, estamos jugando al fútbol, boludo. Ah, el amigo. A mí no te dice nada, boludo. Le saqué la pelota y te enojaba, papi. Ah, que jugaba, boludo. Eso, tranquilo. Derecha. Vení. Derecha. ¡Gene! Llega. Vení. Acérquense. Uno guarda. Manu. Cerca. Ya pensó, boludo. Eso. Abrila. Jota. ¿Venden comida en Platense? ¡Dale, Pablo! No sé qué, pero hay un buffet ahí al lado del baño. Con una voy a hacer tiempo por ahí. Si esto no me hace nada. Si toco con una amiga en el barrio chino, no me voy a volver hasta mi casa. Se preguntan mucho el barrio chino, ¿no? Me gusta porque, no sé, me da ganas de vivir un poco. La gente está como ahí. O sea, me Está gustan re los lugares lindo que hay aparte mucha ahora. gente. Sí, aparte, o sea, es un lugar tranquilo, no es como poner Palermo, que es como. Sí, hay mucha gente, pero está muy manija. O sea, es como que hay mucha gente de que, nada, está en Claro. eso. Pero como que está bueno. Aparte de ahí, no sabes, una vuelta comí una pizza Sí. tipo individual, ¿viste? ¿Subiste una historia o no? Sí, no sabes lo rica que era esa pizza. En una igual me agarro unos pesos y después como eso. Ah, perdón. Está con el micrófono, ¿no? Bueno, perdón, estaba muy caliente. ¿Este me voltea eso? Sí. Sí.
No, sonó esto. Porque fue contra ahí. ¿Tiene coso ese como ¿Tiene vidrio? los otros? Ah, entonces. No, fue peor el. Ah, pues si se pega con esto, si se abolla, chao. Tipo, no calienta. Ah, eso es. Lo que pasa con los termos es que si se abolla o se pega muy fuerte, deja de mantener el calor. Esa es la cagada de cosas. Chino, ¿dónde estamos allá adelante? ¿No? ¿O acá no? Bueno, ya. Ahí, ahí. No quiero hacer que sea como parte del sur. ¿Y eso por ahí atrás? No, no hay. Ah, bueno, negro. El Choco se comprometió, ¿no? Perdón, amigo. Perdón. Te llegué, mide 2 metros. Bien, dale, 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 dale.
La anterior y tuvo que ir también, ¿no? ¿Eh? Sí, eso es la primera hora creo que vinimos, estaban las dos. Después todo allá. Sí, parece un boliche ahora que lo veo. Podría ser que vaya. tipo de cosas, lo que quería decir. Pero era re lindo. Ese es el De encargado. Sí. Pero te juro que era un baño. Como de un barcito. no sé. Tipo mirando. Para mí. Pero mirá, ves, tenía un montón de lugares, Sí, todo. re raro. Sí. Son patitos. Son re lindos. Y Muy raro. muy raro, sí, aparte ahí, o sea, nosotras, ya éramos las últimas y estaban todos ahí esperando porque estaban limpiando. No tengo idea, pero es buenísimo. Mira, teníamos este trago de calavera Sí. que nos dijeron, ¿en qué lo quieren? Tipo, ¿en qué cosa lo quieren? Tipo, ¿qué tenés? Era eso, un mono o un pato. Y después me arrepentí de no pedir el pato porque cuando vi la taza y el fondo de este dije, no, repintaba un pato, pero bueno. No había, Pero capaz es que verdad, había... ahora estábamos vestidas como para boliche. Sí, sí. Bueno, es la cita mensual que tenemos que ir divinas, regias, colucas. Pero bueno, fue muy gracioso, la verdad. Aparte de la nada bajó y dice, mira, no sabés el baño, nada. Yo digo, ¿qué tiene? O sea, mirá. ¿Dónde quedaba ese lugar? ¿En Callito? Sí, Coite y Rivadavia, Casa Sana. Pleno calle. Se llama IPA el lugar. Qué lindo. Es barato dentro de todo. O sea, bueno, tal vez un poco más caro para lo que es Caballito, Acá. pero más barato para lo que es Palermo. Y tenía como un montón de birras. Tipo, tenía, o sea, la carta era así. Tenía acá, birras. Odio la birra. Odio con toda mi vida la birra. Es más, ese trago, tipo, la pasé re mal pidiéndolo porque no me gusta. Ah, el trago. ¿es birra eso? No, pero es un trago. Era arándano, ron blanco, ron negro. De alcohol. Un montón de cosas. Yo le decía a mi amiga, tipo, odio los tragos. O sea, no me suelen ser dulces, pero y no Fernet y Fernet. Aparte ella misma me había mandado el lugar y me dice, no, mira, pero no sabes, tiene unos tragos divinos. Y a los 2 minutos después, igual no sé para qué mierda te lo vimos y me vas a pedir un Fernet. Te lo estaba por decir, o sea, te lo estaba por decir. Me hubiera dicho eso, pero no, eran los tragos más caros que se servían en esos vasos. Claro. Triste. Pero nos hicimos amigas de la mina de ahí. Aparte le decíamos, o sea, nosotros laburamos en un bar, ¿viste? Las dos juntas. Le decíamos, nosotros ya laburamos en gastronomía, en un bar, le dijimos, sabemos que es un pijazo que tipo que estén 2 minas y que sean las últimas. Tipo, le estábamos pidiendo perdón un poco. A ver, igual están sí, mal ahí. Podíamos. Pero yo, te pido mil disculpas, o sea, sé que es como, váyanse, ¿entendés? Y me dicen, no, y fuimos re veces de ella, de otra más. Y yo estaba diciéndole mi alias a mi amiga cuando no la acostaba. Le dijimos, perdón, bueno, por eso que estamos tardando medio año. Me dice, no, tranqui, igual aparte tiene el mismo nombre, qué sé yo la miro y digo, jodeme. ¿Qué es el ¿Llamás nombre vos? Suyaya? Y me dice, no, me llamo Sheila. Yo tipo, ¿qué tiene que ver? Digo, y aparte me quedé así como, no sé para qué decirlo el mismo nombre, boludo. Claro.
Me dice, pero es parecido. Yo tipo, sí, obvio. O Ashley, creo que Ashley era. Yo tipo, no tiene nada que ver Ashley y Suyai, o sea, Porque nada. es- Sí, literal. No fuera eso, nada, pero cosas como nos miramos con Milagro. Y esa como se llama. Pero mira, no te enojes. Cuando me dijo que tenía el mismo Te haga nombre, una yo cara como, vos. no estoy, sí, no. Soy mala con esas expresiones. Pero era una cara de asombro de que tuviera mi mismo nombre. Y después de desilusión. Claro, obvio. ¿Cómo fue? A ver. Tipo, así, literalmente lo vi así, pero yo no controlo la cara. Hay un montón de Aparte gente como que que lo te dice. tiran un nombre nada que ver. Sí, o sea, realmente, porque aparte dijo, porque tenemos el mismo nombre. Esa fue su frase, ¿entendés? ¿No? Pero bueno, copado igual. Y nos dejó caminar por todo el lugar con el vaso ese, como si fuera un boliche. Y dijimos, ay, lo usamos un rato, nos sacamos unas fotos y te lo traemos. Fuimos arriba al baño, viste, con el vaso. Ah, pues no Estaban podés, limpiando. no podés ir con el vaso por ahí. La verdad es que ni idea, es un bar, o sea, suelo no agarrar la cosa, tipo, si voy al baño, que estoy en un bar, y tengo una mesa, dejo el vaso en la mesa. Claro. O sea, Sí, pues no sé sí. si hay una regla. ¡Corta la concha de la lora! ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Bien, Feli! ¡Vamos, nene! ¡Ey, vamos, dale! Igual. ¿Qué cosas se dicen para mofarla? Mayhem. Igual. Tricoche. Tricoche. Es el más viejo de todos. Sí. Gracias. ¿Te acuerdas ese que había dado una vuelta? Acá, No, que gritó tipo todo. Onda. Néstor Kirchner, pero no, No, era pero- más largo. Claro, no, porque tiró. El nombre completo, ¿entendés? Y faltaba tipo segundo nombre. Claro, que se ve la cuadra. No, pero lo decía todo entero, tipo, decía Néstor Kirchner, y yo No. tipo, por largo. Racing, dijo Racing. Anda, como que seguía todo. De pedacitos. ¿Venderán panchos? Sí. Ay, Y no sé, se clavó el 10 de ¿Viste? La mejor época de George. Ya me preguntó cómo te dicen a vos. Que depende del grupo amigo. Yo te digo George. Sí, depende de cada uno. Y ella no sabe. Chicho, Mito. No, gracias. Ah, para mí era de cariño. pero acá los de todo pelota, como te dicen. Y depende de quién. Sí, Cada brazo. buenísimo. Era muy largo. Sí. ¿Cuánto va? 4-2. Voy a copiar y pegar todas las fotos. Le voy a dar Toda vuelta editada, al espejo, porque parezca que todo el tiempo. No es mala igual, Después tenía toda la camiseta con el sponsor dado vuelta. No puedo. El tacho ahí, como si no parezca. Bueno, justo no se vio el gol. Sí. O sea que todos miran para atrás, pero en caso de que tenemos que estar mirando. O sea, te juro que la pelota está acá, no estoy en el arco. Editá, pon una pelota. Luego salió festejando. Así que,
Sí, esta vez no te salió bien, parece. No, porque estaba haciendo la mímica, porque viste que no sopla bien. ¿No? Fíjate que cuando suena el silbato, no, tenés que hacer Vos sos un soldado de pito, ¿no? especializado en El soldado. soplar pito. Claro. Fíjate cuando hace ¿esos son nuestros? ¿O ya? ¡Ey! ¡De vuelta! ¡Una más! ¡Dale! 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 ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale, amigo! ¡Diablo! Tengo luces ahí. Juegan la Verá. 4 a 3. 4 a 3. 4 a 3. ¡Dale, dale, dale, guacho, dale! Juan siempre se viene a parar de este lado, boludo. ¿Por qué no camina por acá, boludo? Me tapa todo el gol. El otro pensé que estaba terminando 2 a 2 y era 5 a 4. ¡Otra, Ruda, otra! ¡Bien, Ruda! Vi que está filmando y no se enteró. Porque ni sabía si era empate. Yo tipo, no, te juro que es ¿Sabes empate. lo peor es que cuando dijimos, dije, Yo pensé que lo estaba 2 a 2, pelotudeando. 2 a 2. Y en realidad iba 5 a 1, no sé por qué. ¡Dale! ¡Cacha, cacha! ¡Digo! Medio, dale, rápido. Salí. Esto es esta, ¿no? ¡Rápido! Gracias. Listo, chao, vos. No tomo más. ¡Felipe! Por eso. ¡Felipe! Después te van a mear y me hacen. Sí, sí, sí. Igual mientras jugás como no te das cuenta. ¡Dale, Juan! ¡Nada! Vamos, dale ahí, dale. Juan. ¡Vuelta ahí, dale, dale! ¡Dale! ¡Viene Gochi! ¡Dale, que sacó! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡De una, dale! ¡De una! ¡Se van atrás! ¡Gol, gol! ¡Anda! El anterior sí le dio Dale fuerte, Santino. boludo. Ya después terminó. ¡Córtela ahí, dale! ¡Dale! ¡Dale! Bueno, pues sí, ¡Colo! ¡Colo! sí, recién arrancó. ¡Colo! ¡Colo! ¡Cuidado vos! ¡Dale, Colo!
preguntale a uno de los pibes, capaz fuma. Me parece que No, está eligiendo. Bien, muchacho, bien. Los cuales Yo se va afuera. Hacelo. Dale, que no termina. alta luz en la parrilla. Pero si la próxima que ya le vamos a decir eso. Dale, Nico, tirala por la línea, Nico. Comando. ¿Cómo andan? Gigante. Sí. Primera vuelta. A la foto, amor, amor. Segundo es un Segundo es. ¿Qué pasó? ¿Se había escapado en un momento? Segundo se escapó. Una cosita. Lo saqué el auto. Sí. Bueno, en realidad cuando estaba metiendo el auto de repente desapareció, no por ningún lado. Sí. Estuvimos ahí buscándolo. Sí, aparte de hecho el grito y quedan 10, 8. Póselo en el este, en el que está de este lado. En el de costado. Ahí va. Por los techos no hay. Y me resulta raro porque un árbol tampoco, no se sube. Entonces ya era como que no sabía dónde buscar. ¿Dónde está el plan? Y después, bueno, ese día vino Charo a la tarde vino a buscar, fuimos a 3 cuadras a la redonda, después vino Gaby también. Pasó la noche a la presentación de yo me impresioné. Pero viste que cuando vos publicás, con esto y le dicen. Claro. Entonces dije, bueno, tiene que ser alguien que lo conozca. Sí, sí. Y era la vecina al lado con el gato. Estaba en pijama la vecina. ¿Qué apareció en su Qué casa? ruido en mi jardín y estaba ahí. Ah, bueno, genial igual. Sí. Sí, aparte si no es un gato de calle. Aparte pensé que estuve de las 12 del mediodía más o menos hasta la mañana. Sí, sin el otro comer. día. Claro. Y seguramente se cagó todo cuando se dio cuenta de que estaba perdido con él. Se debe haber quedado abajo de un auto, en algún lugar ahí. Cada para mí cerradito. estuvo abajo de un auto Para mí también, sí. y Pues después apareció tan con- cerca es porque sí, se quedó sí. quieto en un solo lugar. El portón de la vecina tiene como una endija, Sí. también entró por ahí. Lo bueno es que ya no tiene perros la vecina. Claro, sí, olvidate. Pero bueno, por suerte duró bastante poco dentro de Sí, todo. sí, Pero sí que es una parte. aparte de como buscar un animal. Buscar un animal es una re paja porque onda, es como que sabés que Ah, los gatos, ¿viste? Los gatos se suben a esto, aquello, lo otro. El perro, bueno, si te perde nunca más lo encontraste porque se fue a la mierda, literalmente. Pero, o sea, va a estar acá, tipo, a esta altura, un siempre. amigo había perdido el perro Sí. y lo encontró un doctor en el Pirobano, ¿Qué es eso? en el hospital, ¿viste? Onda, la casa de él queda en Roque Pérez, cerca del parque. O sea, el perro corrió, todo derecho por Roque Pérez y salió al Pirobano, ¿viste? Y ahí tuvo que cruzar balón, tuvo que cruzar cosas. Y aparte los perros, a los perros lo que le pasa es como que si se asustan mucho, Sí, van. no paran. Tipo, muchas veces uno no lo puede ni agarrar ni nada.
Sí, a mí me dan una pena. ¿Ya mañana hay jornada de Platense? No, mañana no, solo ese de 5. Aparte yo creo que lo feo de cuando aparece una mascota es como... O sea, no sabés si... O sea, tranquilamente puede ser la última vez, entonces es horrible. Hay gente que nunca más se vuelve a encontrar. Sí. Qué cosa fea. No, aparte te pones a pensar por qué no tuve más cuidado y Sí. todas esas cosas. A mí, mía, cuando era cachorra medio se había escapado una vuelta, porque yo vivo, viste, en una manzana que es todo un parque, tipo con edificios alrededor y es todo un parque gigante. Sí. Y se había escapado, tipo, yo me largué a llorar gritando por todo el parque, no parecía. Aparte, tipo, lo que es, o sea, mi único pensamiento es un labrador, cachorro, Ya está. y más hijo de la recontra. ¿Viste? Agarra y se lo llevó, porque es re linda. Por eso está bueno. Son buenos. Ahora empataron, ¿no? Bueno, van ganando. ¿Cuánto falta, Pela? Faltan 5 minutos. Dale, jugá, dale. Va muy bien. Es verdad, es parecido. Me da toda la paja eso. ¿De arte? Sí, todo diseño, ahora agregaron cine. Está bueno. Sí. Pero es más que nada, Hermoso, boludo. no sé, también juegos, ¿cómo se llama? Lo que hacen videojuegos. Sí, Para videojuegos, básicamente. desarrollado. Sí, ni idea. Los que hacen cosas con la compu, ¿cómo se llama? Porque, bueno, ponen los que hacen cosas con la compu. Sí, está muy así. Está bueno. Diseño gráfico, diseño de cine. ¿Vos qué vas a seguir? Diseño gráfico, boludo. ¿Estás tarado? ¿Qué querés? Hace 6 Estoy meses acá vengo con acá frío, diciendo... Estoy acá con frío. Bueno, y aparte se dio tipo así. Y se levantó como si nada. La pizza, el formato. Programadoras el futuro. Decirle a mi cuñado. Decirle a mi cuñado. Mi cuñado trabaja en Global. No sé qué hacer. No se va. Ahora sí se va. Programadores. Sí. Gana re bien. Y mi hermana va camino a eso. Está bueno porque posta gana. Sí. Yo debería seguir con eso, pero onda, ¿viste? Tiene mucha maquinaria, esa cosa, boludo. Ese es el tema.
Ah, y aparte, todo bien, pero la verdad que seguir con algo toda la vida que es solo por la guita, creo que me mato. Se pasó un poco el Ah, mira, justo. No, ahora estoy solo de esto. Pero estaba laburando con un amigo que tenía una distribuidora, ¿viste? Pasé por muchas cosas. El más coso, el más raro, anda, fue